Gracias por adquirir la nueva elíptica Nordic Track X16. Siga estos pasos para montar su nueva máquina. Paso 1. Consejos de montaje. El montaje requiere 2 personas. Coloque todas las piezas en una zona despejada y retire los materiales de embalaje. No los tire hasta que haya finalizado todos los pasos de montaje. Para identificar las piezas pequeñas, consulte la página 6 del manual de usuario. El montaje puede completarse utilizando las herramientas incluidas. Su propio mazo de goma puede ser útil. Sin embargo, tenga cuidado de no romper las piezas de plástico. Las partes izquierdas están marcadas con L o left y las partes derechas están marcadas con R o right. Paso 2. Fijar las ruedas de transporte. Fije una rueda al estabilizador con un perno M10 por 70 milímetros y una contratuerca M10. No apriete demasiado la contratuerca. La rueda debe girar libremente. Fije la otra rueda de la misma manera. Paso 3. Fijar los montantes. Es importante no pellizcar los cables. Con la ayuda de otra persona, coloca el montante en los pasadores del bastidor. Fije el montante con 8 tornillos M10 por 35 milímetros. Coloque los 8 tornillos y luego apriétalos. Conecte el cable de 41 pulgadas del montante al cable de 17 pulgadas del armazón. Los conectores de los cables deben deslizarse con facilidad y encajar en su sitio con un clic audible. Debe conectar los cables correctamente para que la consola funcione correctamente. Paso 4. Conecte las cubiertas del montante. Identifique la cubierta del escudo derecho y la cubierta del escudo frontal derecho. Fíjelas alrededor del lado derecho del montante con 2 tornillos M4 por 16 milímetros. Presione las cubiertas de protección en su sitio. No pellizque los cables. Fije la cubierta izquierda del escudo y la cubierta delantera izquierda del escudo alrededor del lado izquierdo del montante de la misma manera. Paso 5. Fije los brazos de los pedales a las patas pivotantes. Identifique el brazo derecho del pedal, utilizando una bolsa de plástico para mantener los dedos limpios, y aplique una cantidad generosa de la grasa incluida en el eje del brazo derecho del pedal. Inserte el eje del brazo derecho del pedal en la pata pivotante derecha en la dirección indicada. Fije el brazo derecho del pedal con un tornillo de hombro M8 por 14 milímetros, una cubierta de eje y una arandela de eje. Fije el brazo izquierdo del pedal a la pierna izquierda del pivote de la misma manera. Paso 6. Fije las correas. Identifique la correa en el brazo derecho del pedal. Pase la correa por debajo del rodillo. Asegúrese de que la correa no esté retorcida. Asegúrese de que la correa de deslizamiento del brazo derecho del pedal está apoyada sobre el rodillo y que la correa esté colocada debajo del rodillo. Puede ser útil que una segunda persona presione hacia abajo el brazo derecho del pedal mientras usted realiza la siguiente acción. Oriente una abrazadera de correa como se muestra en el dibujo del recuadro. Fije la correa a la abrazadera de la correa en el brazo derecho del pedal, con 3 tornillos M6 por 20 milímetros y la abrazadera de la correa. Coloque los 3 tornillos y luego apriételos. Repita este paso para el brazo izquierdo del pedal. Paso 7. Fije las cubiertas traseras de la correa. Identifique una cubierta de correa trasera izquierda y una cubierta de correa trasera derecha. Fije estas piezas al brazo izquierdo del pedal con 5 tornillos M4 por 16 milímetros. Coloque los 5 tornillos y después apriételos. Repita este paso en el lado derecho de la elíptica. Paso 8. Fije el manillar. Consulte el dibujo del manual del usuario. Identifique el manillar derecho, una cubierta del manillar derecho y la cubierta de la pata trasera derecha. Deslice la cubierta del manillar y la cubierta de la pata trasera derecha en el manillar derecho. Mientras una segunda persona sujeta el manillar derecho en la posición mostrada, conecte el cable de control derecho al cable de extensión de control. Importante, los conectores de los cables deben deslizarse fácilmente y encajar con un clic audible. Debe conectar los cables correctamente para que su elíptica funcione correctamente. Evite pellizcar los cables. Inserte el manillar derecho en la pata pivotante derecha y fíjelo con 2 pernos M10 por 42 milímetros. Apriete firmemente los pernos. Presione la cubierta de la pata trasera derecha sobre la cubierta de la pata delantera derecha e inserte los conectores de los cables. En las cubiertas, deslice la cubierta del manillar en su sitio. Repita este paso para el manillar izquierdo. Paso 9. Fije la bandeja de accesorios. Fije la bandeja de accesorios al montante con 2 tornillos M4 por 16 milímetros desde abajo. Paso 10. Fije el soporte de la consola.
No apriete los cables. Oriente el soporte de la consola como se muestra y colóquelo en el montante. Fije el soporte de la consola con 4 tornillos M10 por 45 milímetros. Coloque los 4 tornillos y apriételos. Paso 11. Fije la consola. Sujete la consola cerca del soporte de la consola. Introduzca los 2 cables de la consola y el cable de masa de la consola a través de la abertura del soporte de la consola. No pellizque los cables. Fije la consola al soporte de la consola con 4 tornillos de cabeza plana de M6 por 12 milímetros. Coloque los 4 tornillos de cabeza troncocónica y apriételos. Paso 12. Conecte los cables de la consola. Conecte el cable de tierra de la consola al cable de tierra. Conecte los 2 cables de la consola al cable de extensión de la consola y al cable vertical. Importante, los conectores de los cables deben deslizarse con facilidad y encajar con un clic audible. Debe conectar los cables correctamente para que su elíptica funcione correctamente. Inserte el cable sobrante en la cubierta superior del montante. Paso 13. Coloque la cubierta inferior de la consola. Incline la parte superior de la consola hacia adelante y a continuación, presione la cubierta de la consola inferior en la parte posterior de la consola. Paso 14. Fije la cubierta trasera de la consola. No pellizque los cables. Fije la cubierta de montaje grande a la cubierta de montaje pequeña con 2 tornillos M4 por 16 milímetros. Paso 15. Fije la cubierta superior de la consola trasera. Presione la cubierta superior de la consola sobre la parte trasera de la consola. Paso 16. Inspección. Asegúrese de que todas las piezas estén bien apretadas antes de utilizar la elíptica. Coloque una alfombrilla debajo de la máquina para proteger el suelo. Para evitar daños en la consola, manténgala alejada de la luz solar directa. Resguarde las herramientas incluidas en un lugar seguro. Pueden ser necesarias para realizar ajustes en el futuro. Gracias por adquirir esta elíptica Nordic Track.